Vamos a empezar la clase y yo quería decirle a ustedes que la clase esta que faltamos la semana que viene, vamos a ver si la recuperamos para así tener mayores posibilidades de poderle dar un repaso para la prueba final. Nosotros vamos a tener ahora los exámenes estos de las prácticas, ¿verdad? Y la final viene siendo en diciembre, ¿verdad? Entonces, vamos a tener algunos días para poder dar algún repaso. De entrada, si hoy nos sobra tiempo, vamos a hablar algo empecé por la cardiopatía isquémica con el otro grupo, ¿verdad? Y eso son las cosas que le van a ustedes a la final. Yo voy a hacer mayor hincapié en todo lo que le va a la final, ¿verdad? Y así podemos repasar bien, ¿verdad? Para que no vayan a tener problemas en la final. Es mucha materia y verán que van a salir bien si estudian, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de el aparato genital femenino, lo que sería ovario, los tumores de ovario y lo que sería la parte del útero, con todos los tumores más frecuentes que se ven. Y nos quedaría mama también después, la próxima semana. Y genital masculino. Por eso quiero hacer hincapié en esto para poder que todos salgan bien, ¿verdad? Que tengan un buen desarrollo en sus exámenes. Bueno, vamos a empezar con los tumores de ovario, que son un poco difíciles muchas veces de asimilar, ¿verdad? El ovario, como todo órgano macizo, ¿verdad? Presenta dos elementos fundamentales desde el punto de vista anatómico. La corteza, que está localizada en la periferia del órgano, donde se encuentran los folículos ovarios en distintos estadios, y una parte central, lo que sería la médula, donde entran los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, o sea, las arterias, las venas, los linfáticos y los nervios. Vamos a decirle que estos ovarios tienen dos funciones: la producción y la ovulación del ovocito y la producción y secreción de hormonas, ¿verdad? El ovario anatómicamente está fijado al ligamento ancho por un pliegue corto de peritoneo denominado mesoovario, o lo que es lo mismo, el ligamento del ovario, a través de la cual pasan nervios y vasos sanguíneos al ovario, haciendo su entrada al ovario por el hilio. La superficie del ovario está cubierta por un epitelio simple cuboidal, o sea, simple cúbico, también denominado epitelio germinal. Esta se continúa con un mesotelio peritoneal. El tejido conectivo fibroso forma una fina cápsula llamada túnica albuginea, ¿verdad?, en el ovario. Al igual que muchos otros órganos, el tejido ovárico se divide en una porción externa, como lo dijimos ahorita, o corteza, y otra interna, médula. La corteza va a estar compuesta
por tejido conectivo muy celular, lo que sería el estroma, en el cual se encuentran embebidos los folículos ováricos. La médula está compuesta de tejido conectivo laxo, en el cual están contenidos los vasos sanguíneos y los nervios. Vamos a hacer una disección de los folículos ováricos. Los folículos ováricos van a consistir en un ovocito rodeado de células foliculares. El ovocito es la célula germinal femenina, ¿verdad? Que al unirse con el espermatozoide va a ocurrir la unión y formación más adelante de un feto, ¿verdad? El desarrollo de los folículos se divide en varios estadios. Dicho desarrollo representa un continuo de cambios morfológicos que reflejan distintas etapas de la vida de los folículos. El folículo primordial, estos folículos primordiales aparecen desde un inicio en la niña, ¿verdad? Ellos se encuentran localizados en la corteza inmediatamente por debajo de la túnica albuginea. Una capa de células foliculares planas rodean al ovocito alrededor de 30 nanomicrones de diámetro. El núcleo del ovocito se encuentra localizado en posición excéntrica, o sea, en un lugar, no en el centro, en un lugar desplazado del centro. De aspecto tenue, no se delimita muy bien, o sea, tiene un aspecto pálido. Y además tiene un nucleolo bien prominente. La mayor parte de los organelos del ovocito se encuentran localizados en la porción central de la célula, donde forman un agregado conocido como cuerpo vitelino. ¿Ven? Entonces, el folículo, ese sería el folículo primordial. Ahora vamos a ir al folículo primario. Es el primer estadio morfológico que marca el inicio de la maduración, porque aquellos anteriormente estaban detenidos, ¿verdad? Y muchos de ellos sufren atresia, o sea, se mueren, ¿verdad? De una forma ordenada. Las células aplanadas que rodean los ovocitos forman ahora un epitelio cuboidal o cilíndrico, el cual rodea al ovocito. Sus citoplasmas pueden tener apariencia granular y por eso se les denomina en conjunto células de la granulosa. La continua proliferación de esta célula resultará en la formación de un epitelio estratificado con una membrana basal bien definida que rodea al ovocito. La zona pelúcida es una zona de glicoproteína situada entre las prolongaciones interdigitales del ovocito y las células de la granulosa. Se hacen bien visibles las células parenquimatosas del ovocito que rodean los folículos en crecimiento. Se organizan ahora en láminas concéntricas, constituyendo las tecas foliculares. El folículo secundario es cuando este llega a alcanzar un diámetro de alrededor de 400 micras. Comienzan a ser visibles pequeños espacios llenos de líquido entre las células de la granulosa. Estos espacios crecen y se funden
unos con los otros para formar el antro folicular. Este es el detalle que caracteriza al folículo secundario, ¿verdad? Que va a ser el detalle característico del folículo secundario. Bueno. El ovocito está ahora localizado en la porción excéntrica del folículo, o sea, hacia una periferia, en lo que se denomina cúmulo eufórico, estando rodeado por células de la granulosa. Las tecas del folículo con su continuo crecimiento se diferencian en teca interna y externa. La vascularización de la teca interna aumenta y sus células en forma de huso o poliédrica comienzan a producir estrógeno. La teca externa retiene las características del tejido conectivo muy celular con células musculares lisas. El ovocito del folículo secundario alcanza el diámetro de alrededor de 125 micras. El folículo por sí mismo alcanza un diámetro de 10 a 15 nanomicrones debe ser. Ahora vamos a estar presente con el folículo maduro, ¿verdad? El folículo maduro o folículo de Graf también se le denomina. Tiene varias denominaciones: folículo maduro, terciario, preovulatorio o folículo de Graf. En esta etapa del folículo, sus dimensiones aumentan rápidamente, particularmente en las últimas 12 horas de la ovulación. El folículo de Graf forma un pequeño promontorio, o sea, una elevación, ¿verdad?, sobre la superficie del ovario llamado estigma o mácula pelúcida. El estigma está caracterizado por un adelgazamiento de la cápsula con una progresiva disminución del flujo sanguíneo de la misma. Antes de la ovulación, el cúmulo eufórico se separa de la pared folicular. El ovocito está ahora flotando libremente en el antro folicular y aún sigue rodeado de las células de la granulosa teca, ¿verdad?, que se forman y se forma la corona radiada. Estas células van a acompañarlo hasta el momento de la fecundación. El folículo finalmente se rompe a nivel del estigma y el ovocito es liberado del ovario junto con estas células foliculares. Aquí tenemos un ovario con los distintos folículos primarios, secundarios, fíjense cómo crean el antro folicular. Y el terciario de Graf se va acercando hacia la periferia para romper, ¿verdad? Esta sería la corteza y esta sería la médula. Lo dice aquí, ¿verdad? Y aquí estaría el huevo, ¿verdad?, que es la célula sexual femenina. Bueno, aquí tenemos el ovocito, la zona pelúcida. Fíjense que él sale junto con toda esta célula foliculares. Aquí tenemos otro, células foliculares rodeando el ovocito, y sería el primordial. Y por otro lado, el folículo primario con abundantes células de la teca, de la granulosa teca. Y aquí también. Se dice que esas células van a darle protección y alimento a la célula sexual femenina. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que serían los tumores de ovario. Y vamos a decirle que hay
diferente origen en cuanto a los tumores de ovario. En primer lugar, existe el tumor del epitelio superficial, o sea, aquellos tumores de ovario que se originan a partir del epitelio superficial. En cuanto a la frecuencia, estos van a ser los más numerosos en un 65 a un 70%. La edad de esta paciente va a ser mayores de 20 años. Y los tipos de tumores va a ser el seroso, que tiene 3 categorías: mucinoso, endometrial, células claras y tumor de Brenner. Lo que venía en su programa es el seroso y el mucinoso y el endometrial, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esos. O sea, de los más frecuentes y también los de células germinales, que ocurren en un 15 y un 20%, son mayores de 25 años, y ahí está el teratoma, el digerminoma, el tumor de células endodérmicos y el coriocarcinoma. En su programa viene teratoma y coriocarcinoma. El estroma y los cordones sexuales dice que puede surgir a cualquier edad. Ahí está el fibroma, el de la teca granulosa, el de las células de Sertoli y Leydig, que son células que se encuentran en el testículo, ¿verdad? Y las metástasis, que están en relación de un 5% en el ovario, y que una de ellas, o sea, que la más característica de estas metástasis de ovario es el síndrome de Krukenberg, que no es más que una metástasis de ovario por un carcinoma por un adenocarcinoma de vía digestiva, o síndrome de Krukenberg. Eso es lo que hay en relación a los tumores ováricos. Vamos a empezar ahora a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con los tumores epiteliales del ovario y vamos a decir que son los más frecuentes, que derivan del epitelio celómico, o sea, epitelio superficial o celómico, ¿verdad? Varían de benignos a malignidad intermedia, o lo que son llamados borderline, francamente malignos serían los otros, o serían cistoadenocarcinoma, que ya la palabra carcinoma te dice que es maligno. Pueden ser quísticos, como sería el cistoadenoma, si es benigno, sólidos y quísticos, como sería el cistoadenofibroma, y sólidos adenofibroma, e inclusive se ha visto que los tumores del ovario quístico tienden a ser benignos, que van a ser aquellos sólidos los que con mayor frecuencia se malignizan. El riesgo de malignidad varía según el porcentaje de crecimiento epitelial sólido, como lo dice ahí. Bueno, dentro de los aspectos clínicos que presentan estas pacientes, porque hay veces estos tumores son extremadamente grandes, el dolor abdominal puede ser vago en dependencia del crecimiento del tumor o del abdomen. Puede tener síntomas gastrointestinales y urinarios,
debido a las masas tumoral o metástasis peritoneal que la acompaña en muchas ocasiones una CITI, pérdida de peso y debilidad y anorexia si es un carcinoma, metástasis a los ganglios regionales, al ovario contralateral y al tubo digestivo, hígado y pulmones. En el método de Scratching, la CA está elevado a 125 en el 80% de los tumores serosos y endometriales, desde que todos pertenecen al epitelio. En cuanto a los serosos, los que tienen quiste, los tumores quísticos, tienen un contenido acuoso revestido por un epitelio cilíndrico similar al de la trompa uterina. Constituyen alrededor del 30% de todos los tumores de ovario. 75% son benignos e intermedios. Un 25% son malignos. Y este tumor maligno es el más frecuente del ovario en un 40%. Pero la gran cantidad de ellos, que es el más abundante, es benigno. La bilateralidad, o sea, en los dos ovarios, puede ocurrir en el 20% en los cistoadenomas, en el 30% en los cistoadenomas borderline y en el 66% en el cistoadenocarcinoma. Fíjense cómo los malignos son los más abundantes. Los tumores serosos benignos tienen un epitelio simple sin atipia. Un epitelio simple sin atipia. Pueden tener papilas intraquísticas o en la superficie externa. El del borderline, o sea, los que no podemos decir que son malignos, pero tampoco nos tranquiliza decir que son benignos. El epitelio estratificado va a ser atípico, tienen un epitelio estratificado atípico. Fíjense que el otro se parecía a la trompa, ¿verdad? Puede que tenga papila y no hay invasión, y la edad que lo presenta son mujeres alrededor de 46 años. En cuanto a los malignos, hay una invasión al estroma y las mujeres donde se ve es a mujeres de 56 años. Aquí tenemos una imagen de un cistoadenoma seroso pequeño. Yo los he visto enormemente. Fíjense que es multiloculado, o sea, tiene muchas cavidades quísticas dentro. Lo vamos a ver en la otra imagen. Y el líquido es más bien seroso. No tiene ninguna como agua de roca, ¿verdad? Fíjense que tiene un aspecto azulado, azul, tirando a lo azul. En otra imagen tenemos uno más grande. Fíjense que las paredes son muy finas, todos son quísticos y tienen el contenido de líquido en su interior. Pueden tener algunas papilas, pero fíjense que es multilocular, o sea, tienen varios tabiques dentro de estos quistes, ¿verdad? Hay tabiques que los dividen. Por aquí tenemos otro seroso, abierto, ¿verdad? Que tiene algunas papilas. Por acá es un cistoadenoma seroso. Fíjense que el epitelio es un epitelio parecido al de la trompa uterina, pero no hay atipicidad. Un epitelio cilíndrico con, ¿cómo se llama? Cilios, parecido al de la trompa uterina. Por aquí tienen otra imagen en blanco y negro, ¿verdad?, de ese tumor. Pueden verse
papilas, muchas veces yo lo puse como un cistoadenocarcinoma papilar, pero en realidad lo que hace el diagnóstico es la histología, ¿verdad? Aquí vemos una papila y fíjense que el crecimiento del epitelio se hace un poco más estratificado en alguna zona, lo que me hace pensar en un borderline, ¿verdad? No un borderline. Bueno, en la otra imagen vamos a ver un aspecto, ¿cómo decirle? Papilar, ¿verdad? En este tumor extremadamente quístico. Y cuando observamos esto aquí, yo no estoy muy de acuerdo en decir que es un carcinoma porque no hay infiltración, ¿verdad? O sea, es una lesión papilar que puede ser que esté en el borderline, ¿verdad? Por otro lado, ya aquí la cosa cambia, es más extenso, se hace con extensión al estroma, ¿verdad? Y fíjense, el epitelio ya es más numeroso, su célula, con núcleos hipercromáticos. En otra imagen vemos este crecimiento que me hace pensar en que esté en un borderline, aunque aquí tengo duda que sea una infiltración, ¿verdad? Por otro lado, donde los tumores son sólidos, tienden a ser más tumorales, ¿verdad? Aquí tenemos una solidez que parece un fibroma. Por acá hay una franca infiltración al tejido conectivo de esta área con células de aspecto nuoso, ¿verdad? En esta zona, con un componente aumento de la coloración del núcleo y de las capas de las capas de células. Por acá la misma cosa. Fíjense que esto infiltra hacia otra zona, ¿verdad? Y miren la atipicidad que existe. Esto se ve mejor porque está coloreada y la antigua no, ¿verdad? La tipicidad que existe, miren, mitosis en esta lámina. Bueno, ahora pasaremos a los tumores serosos, el resumen de los tumores serosos. El pronóstico relacionado al grado histológico y patrón de crecimiento. El borderline, porque claro, el cistoadenoma no tiene ningún problema, no, es una lesión benigna, ¿verdad? Estamos hablando del pronóstico relacionado al grado histológico de patrón de crecimiento. Cuando es borderline, el 100% de los borderline es extraovárico, el 100% es intraovárico y el 90% extraovárico. El tumor maligno intraovárico 70% en el cistoadenocarcinoma. Extraovárico puede ser un 25%. Esto en cuanto a los serosos. Ahora vamos a pasar a lo que sería el otro tipo de tumor, que serían los tumores mucinosos, productores de mucina. Menos frecuente que los tumores serosos. Es alrededor del 25% de todos los tumores del ovario. 85% son benignos e intermedios y un 15% son malignos. Solo le corresponde a un 10% de todos los tumores malignos del ovario. Ocurren en edad reproductiva.
Los tumores mucinosos, en cuanto a la patología, son multiquísticos con contenido mucoso. Pueden tener una bilateralidad en un 5% los cistoadenomas y un 20% los cistoadenocarcinomas. O sea que son más frecuentes el cistoadenocarcinoma que sean bilaterales. Produce un cuadro denominado pseudomixoma peritoneal, donde hay un compromiso de superficie peritoneal por un epitelio tumoral acompañado de secreción de mucus, ¿verdad? Esta secreción de mucus produce un desastre en la cavidad abdominal. En cuanto a la patología de estos tumores mucinosos, el cistoadenoma tiene un epitelio mucinoso simple, sin atipia, semejante a la del endocervia. Así tú, ¿cómo se llama? Así tú diferencias el mucinoso, que tiene un epitelio muy parecido al endocervical, mientras que el seroso va a tener un epitelio parecido al de la trompa uterina. El cistoadenoma borderline tiene un epitelio mucinoso con gran producción de mucina, con atipia, pero sin invasión al estroma, que lo hace maligno, ¿verdad? El cistoadenocarcinoma es un tumor con crecimiento sólido, con atipia e invasión estromal. El cistoadenocarcinoma es un tumor con crecimiento sólido, con atipia y invasión del estroma. Aquí tenemos el mucinoso, fíjense que es grande, un cistoadenoma mucinoso, es muy grande. Por otro lado, el epitelio simple, característico, que parece mucho al epitelio endocervical. Aquí hay otra imagen con la presencia de mucus en su interior. Por acá tenemos un epitelio mucinoso que representa más de una capa de células, por lo tanto, se da como el límite, o sea, en borderline. Por la cantidad de células que tiene, de capas de células que tiene este epitelio, ¿verdad? Por acá vamos a ver las papilas que son visibles, ¿verdad? Y que tiene la presencia de mucus. La presencia de mucus y la tipicidad de este tumor, ¿verdad? Por otro lado, ya hay un cistoadenocarcinoma porque hay una invasión de todo esto hacia el estroma. Fíjate que esto se parece mucho acá. Esto es una invasión al estroma ovárico, ¿verdad? Por aquí hay una invasión al estroma ovárico. Los tumores mucinosos, el pronóstico para estos tumores confinados al ovario, el borderline, tienen una duración un 95% a los 10 años, a los 5 años, perdón. El cistoadenocarcinoma, el 66%, fíjense cómo va a los 5 años de supervivencia.
El otro tipo de estos tumores del epiteliales, ¿verdad? Del ovario, epitelio celómico. Los otros tumores son los endometrioides. Corresponden el 20% de los tumores ováricos. La mayoría son carcinomas endometrioides. Los benignos son cistoadenofibromas generalmente. En algunos casos, el 15% de los cistoadenocarcinomas de ovario se ven concomitantes con carcinoma endometrial del útero. O sea, estos tumores pueden coincidir con carcinomas endometriales del útero. Aproximadamente el 15% de estos tumores endometrioides, de estos carcinomas, ¿verdad?, se acompañan de una endometriosis. Vamos a ver después qué cosa es la endometriosis, ¿verdad? Dice que la sobrevida a los 5 años es de un 40 a un 50%. Más de la mitad si fuera 40, ¿verdad? Hay un tumor denominado tumor de células claras, posiblemente sea una variedad del carcinoma endometrioide. Es un tumor agresivo con 50% de sobrevida a los 5 años si el tumor está confinado al ovario, y la mayoría van a ser carcinomas de células claras, ¿verdad? Con combinación de áreas quísticas con sólidas. Y aquí tenemos áreas sólidas con quistes. Fíjense que todos estos tumores endometrioides presentan en el área de tumor orificio. Esto es debido a la cosa endometrioide que forma glándula, endometrioide que forma glándula. Por aquí tenemos una glándula en estos tumores de ovario endometrioide que se parecen mucho al endometrio. Por otro lado, tumor endometrioide del ovario, donde aquí está el útero, ¿verdad? Y parece que no pudieron separar esta parte de esta y tuvieron que hacerle una histerectomía con anisectomía, con doble anisectomía. Bueno, por aquí tenemos este tumor con áreas sólidas y quísticas, con un área variedad endometrio, ¿verdad?, con un área atípica. Aquí está con un área atípica tremenda, pero tiene una apariencia de endometrio. Entonces se dio como un carcinoma endometrioide del ovario. Por aquí está el de células claras, ves que sus células son claras y que tienen un peor pronóstico. Bueno, el segundo grupo serían los tumores de células germinales. Acuérdense que si vamos arriba, donde puse el cuadrito, los tumores de células germinales, ¿verdad? Ahí está el teratoma, que vamos a verlo, el digerminoma, que solamente lo vamos a mencionar, el de senos endodérmicos, que no se va a dar, y el coriocarcinoma, que sí se va a dar. O sea, estas son de las células germinales.
Bueno, siguiendo, vamos a ver que los tumores de células germinales están los teratomas. Los teratomas son unos tumores quísticos que tienen varios componentes germinales, ¿verdad? O sea, varios componentes de estructura, como sería piel, pelo, como se ve ahí, dientes, sebo, epitelio intestinal, pulmonar, se ven varias estructuras, cerebral, tiroideo, y que la gran mayoría de ellos son venenos. Aquí se sacó este ovario, este está normal, porque además este útero tiene fibroma, se sacó el ovario, que debe ser de aquí, ¿verdad? Y el útero por los fibromas. Aquí tenemos otro donde hay sebo, gran cantidad de pelo, de tejido ectodérmico, ¿verdad? Y como les decía, yo he encontrado hueso, cartílago, epitelio, ¿cómo se llama? Gastrointestinal en estos tumores, ¿verdad? Por aquí tenemos un digerminoma. Este digerminoma es un tumor también de los tumores germinales, ¿verdad? El digerminoma tiene una característica que es el mismo cuadro histológico que el seminoma del testículo. Es más frecuente el seminoma que el digerminoma. Entonces, eso es lo que vamos a hablar del digerminoma solamente, ¿verdad? Vamos a ver que este sí viene en su programa. Vamos a hablar del coriocarcinoma. El coriocarcinoma del ovario está originado en las células germinales. Es una neoplasia maligna extraordinariamente rara, no es muy frecuente, ¿verdad? En su forma pura se han comunicado muy pocos casos en la literatura médica. El coriocarcinoma ovárico puede originarse bajo 3 modalidades diferentes. Una, como un coriocarcinoma primario asociado a un embarazo ovárico extrauterino, ¿verdad? Ustedes saben que pueden ocurrir embarazos en algunos órganos, por ejemplo, la trompa es lo más frecuente, pero en el ovario también. Entonces, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un coriocarcinoma primario y ovario original en un embarazo ovárico, como un coriocarcinoma ovárico metastásico de otros órganos, principalmente el útero. El útero es donde más se ve. Y puede ser que el útero mande una metástasis a ovario. Como un tumor primario de células germinales con diferenciación hacia estructuras trofoblásticas. O sea, de esas 3 formas puede aparecer en el ovario el coriocarcinoma. La imagen de un coriocarcinoma, esta la saqué yo de una mujer que tenía ciertas molestias y la examinaron y le hicieron una biopsia que no salió nada al principio. Después, ese tumor se volvió a ver y a estudiar mejor y resultó ser un coriocarcinoma de ovario que metastizaba vagina. Miren ustedes. Fíjense que tiene un aspecto necrótico
células atípicas en estas zonas de aquí, epiteliales, escamosas, atípicas. Y por aquí nos recuerda un poco a estructuras placentarias, ¿verdad? Entonces, este es el otro tumor que nos va para el examen, ¿verdad? Vamos a ver que la enfermedad trofoblástica de la gestación, y voy a hablar esto porque muchas veces puede surgir un coriocarcinoma de ahí, ¿verdad? Esta enfermedad trofoblástica de la gestación comprende un conjunto de tumores y trastornos similares que están caracterizados por una proliferación de tejido placentario, velloso o trofoblástico. Los principales son mola hidatiforme completa y parcial, mola invasiva, coriocarcinoma o tumor trofoblástico del lecho placentario. En relación a la mola hidatiforme, se asocia con mayor riesgo a presentar enfermedad trofoblástica persistente, una mola invasiva. O sea, la mola hidatiforme se asocia con mayor riesgo de presentar una enfermedad trofoblástica persistente, la mola invasiva, y también al coriocarcinoma de útero, ¿verdad? Por tal razón es muy importante hacer el diagnóstico de mola hidatiforme, la cual está caracterizada desde el punto de vista histológico por presentar distensión quística de las vellosidades coriónicas, acompañada de una proliferación trofoblástica variable. Suelen diagnosticarse al inicio de una gestación alrededor de las 9 semanas de promedio mediante ecografía pélvica. Ahora tenemos la ecografía y esto se puede ver. En etapas pasadas generalmente se presentaba un aborto espontáneo. La edad en que se presenta es a cualquier edad, siendo el riesgo mayor los dos extremos, la edad fértil, adolescente, y las mujeres entre 40 y 50 años. Las molas benignas, las cuales no son invasivas, mola completa, se identifican dos molas benignas no invasivas, la completa y la parcial. La mola completa es debida a la fecundación de un óvulo que ha perdido los cromosomas maternos. O sea, esa sería la completa, ¿verdad? Ha perdido estos cromosomas de la mamá. Entonces, el material genético solo deriva del padre. El 90% de los casos tiene cariotipo 46XX, el cual se origina en la duplicación del material genético de un espermatozoide androgenia, es lo que se llama. El 10% restante aparecen por fecundación de un óvulo vacío por dos espermatozoides, pudiendo tener un cariotipo 46XX o 46XY. En las molas completas, el embrión muere en etapas tempranas de la gestación, por lo que no suele identificarse. Las pacientes presentan un riesgo de 2,5% de coriocarcinoma posterior y de un 15% de una mola persistente o invasiva. Las molas benignas no invasivas o mola parcial son molas parciales y se deben a la fecundación de un óvulo por dos espermatozoides, siendo el cariotipo triploide, puede ser 69XY y a veces tetraploide, 92XXY.
Aparecen tejidos fetales y las molas parciales tienen más riesgo de enfermedad molar persistente, pero no se asocian a coriocarcinoma. En cuanto a la morfología, la imagen de una mola hidatiforme es una masa frágil, friable, que están formadas por estructuras transparentes con paredes finas que nos recuerdan a las uvas, las cuales están compuestas por vellosidades tumefactas, edematosas y trópicas, ¿verdad? La mola completa, las anomalías microscópicas afectan todo o casi todo el tejido velloso. Las vellosidades son más grandes, de forma festonada, con una cavidad central o cisterna, y están recubiertas por una proliferación intensa de trofoblastos que incluyen toda la circunferencia de las vellosidades, lo que las diferencian de las molas parciales, que solo una parte de la vellosidad están agrandadas y edematosas. La hiperplasia trofoblástica es focal y menos intensa que en las molas completas. Aquí vemos una imagen de una mola completa, Fíjense en los racimos de uva, ¿verdad?, que presenta. Por otro lado, tenemos la mola hidatiforme completa con dilatación hidrópica. Estos serían las vellosidades. Fíjense, comparen esta vellosidad con esta que está aquí. Está extremadamente dilatada. Eso correspondía a una mola hidatiforme completa con dilatación hidrópica, porque está más blanca de la vellosidad. Características clínicas. En primer lugar, estas pacientes van a tener abortos espontáneos en la mayoría de las pacientes. Puede que se diagnostiquen por ecografía y se sometan al legrado. La hormona gonadotrofina coriónica son superadas a las de un embarazo normal, con igual tiempo de gestación. Esta hormona gonadotrofina coriónica da positivo en los embarazos, ¿verdad? Y en esta mola completa, ¿verdad?, se va a ver superior el aumento de esta gonadotrofina coriónica en igual tiempo de gestación que en un embarazo normal. La mayoría de las molas son extirpadas con éxito mediante legrado. Se debe realizar vigilancia de las pacientes en un periodo de 6 a 1 año. Yo diría en 1 año, ¿verdad? Porque hay que estarle haciendo dosificación de hormona gonadotrofina coriónica. Y hasta que eso no se normalice, no se puede dar el alta. Requieren de tratamiento citostático también. Y aquí tenemos una imagen de lo que ocurre en esa mola completa, ¿verdad? Y en la mola parcial sería este aquí abajo, y en la mola completa. Un óvulo vacío que es un espermatozoide, duplica el número de cromosomas. En la mola completa, también en B, dos espermatozoides fecundan a un óvulo vacío también. Por lo tanto, va a tener 46 cromosomas y 46 cromosomas. Mola completa heterocigótica. En la mola parcial hay 2 espermatozoides y el óvulo también está funcionando, pero hay una tetraploide, triploide, ¿verdad? Y se forman 3 genéticamente.
La mola invasiva es la que penetra en la cavidad uterina o que puede penetrarla. El miometrio está invadido por vellosidades coriónicas hidrópicas que se acompañan de células de citotrofoblasto y de sincitotrofoblasto. El tumor es destructivo localmente, pudiendo invadir tejidos parametriales y vasos sanguíneos. Las vellosidades hidrópicas pueden embolizar órganos como pulmones, cerebro, pudiendo evolucionar sin quimioterapia. Involucionar, o sea, que pueden llegar a la normalidad sin la quimioterapia. Las manifestaciones clínicas son hemorragias vaginales y aumento de volumen del útero. Hay aumento de la hormona gonadotrofina coriónica persistente elevada. Son muy sensibles a la quimioterapia, por eso a veces se aplica. En algunos casos se produce un crecimiento muy intenso que suele provocar ruptura uterina. Y aquí vemos una ruptura uterina. Por un coriocarcinoma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Bueno, vamos a descansar unos 10 minutos y después continuamos a ver si tomamos agua o alguna otra cosa. ¿Está bien?